Serias advertencias sobre fallos en el servicio eléctrico nacional, donde responsabilizan al gobierno del presidente Hugo Chávez por la falla de este vital servicio para todos los venezolanos, expresaron los representantes del partido Patria para Todos hace pocos días en rueda de prensa. Quisimos hacer esto aparte porque nos pareció importante el tema tocado por el vocero nacional de esta organización, Luis Pirela, quien estuvo acompañado por José Hernández en un encuentro donde también se dieron cita los actuales directivos regionales encabezados por Miguel Yazán, donde figuran también Julio González, Carlos Gómez, Erika Arias Núñez y Alexander Corazpe. Escuchemos lo que dijo Pirela sobre este tan delicado punto. Hemos señalado que el gobierno fracasó en el tema eléctrico. El 19 de marzo, desde la Casa Nacional de Patria para Todos, le anunciamos al país que venía una nueva etapa de crisis en el sector, que la crisis eléctrica no está superada, que el gobierno no está asumiendo apropiadamente el problema y que además el gobierno anda por mal camino en el tratamiento del problema. El gobierno ha venido recurriendo a afirmaciones y acusaciones en términos de saboteo, o en el plano técnico ha venido diciendo que se trata de un problema de las lluvias. El propio Chávez hace el ridículo cada vez que dice, menos mal que ya empezó a llover para que aumente el nivel del Guri, o tampoco son las iguanas que juegan en la turbina. Es un problema eminentemente estructural y eminentemente técnico, y los hechos han demostrado la veracidad de nuestras denuncias. Después de la denuncia que formulamos, se han suscitado varias cosas. Primero, la explosión en la planta Ramón Laguna del estado Zulia. Posteriormente, la sobrevelocidad en una de las turbinas de la planta Josefa Camejo en Falcón produjo males irreversibles en esa termoeléctrica. Luego, el viernes de Semana Santa, se fue la luz en medio país. 11 estados de Venezuela quedaron completamente oscuras, lo cual revela que el gobierno está descubierto y que no es lo que ellos han venido señalando, lo que está planteado. Lo que está planteado, lo que ha ocurrido, en primer lugar, es históricamente una desinversión en los 5 años del último gobierno de Pérez y Caldera, donde estaba planteado el debate de la privatización de las empresas eléctricas, cosa a la que nosotros, desde Patria para Todos y antes, desde la causa R, nos opusimos. Segundo, el problema no es el Guri. Yo afirmo responsablemente que el Guri está funcionando óptimamente y el problema no es de generación eléctrica. Venezuela produce 25.353 megavatios. Aún con la construcción de algunas casas de la Misión Vivienda, la demanda eléctrica nacional de Venezuela no supera los 20.000 megavatios como necesidad para que llegue a todo el país, a todos los usuarios. No olvidemos que el servicio eléctrico es un servicio para el desarrollo del país y para establecer mejor calidad de vida. No se puede vivir dignamente sin una electricidad eficiente. Por otro lado, el gobierno disolvió las empresas regionales en el oriente, en el occidente del país, en el BEN, en el BAR, en el occidente, Corporiente, etc. Y junto con la disolución de las empresas eléctricas, se perdieron los gerentes más conocedores del sistema, que los jubilaron inoportunamente, como tú vas a jubilar los mejores gerentes que tienes cuando tienes una crisis en el sector eléctrico. Perdieron los mejores técnicos, los más capaces, y hoy la impericia se ha apoderado del servicio eléctrico en Venezuela. Violando la Constitución, disolvieron las empresas regionales, porque pareciera que al gobierno se le olvidó que la Constitución establece que somos un Estado federal descentralizado, y constituyeron
otro antro de corrupción centralista que se llama Corpo Eléctrico. Entonces, el frío no está en la cobija. El problema es estructural, el problema es gerencial, el problema es de inversión. ¿Qué propone el PPT frente al desastre y a la oscurana? Y adelantamos, hoy lo ratificamos. Lo dijimos el 19 de marzo, lo ratificamos aquí en el estado Sucre. Va a haber 2 picos de crisis en el país y apagones en el país en 2 etapas. La primera, esta, comenzó Semana Santa y el mes de mayo, que es uno de los picos calóricos más altos del primer semestre, y por supuesto producen un incremento en la demanda eléctrica, en el consumo eléctrico. Y luego viene el otro pico, que es el de septiembre, es decir, a un mes de las elecciones, señores del gobierno, se los estamos advirtiendo, a un mes de las elecciones vamos a vivir una nueva crisis de apagones, porque ese es el segundo pico de alto consumo en el país, que es el mes de septiembre. No olvidemos que la última gran crisis fue en septiembre del 2009 y nosotros creemos que hoy, cuando la situación del sistema eléctrico se ha agravado, podríamos vivir una crisis mayor que la vivida en septiembre del 2009, es decir, al país le vienen apagones y oscuranas. También destacó Pirela una serie de accidentes y de fallos por mal funcionamiento y peor política de mantenimiento en instalaciones vitales para así llevar el fluido eléctrico a los usuarios. Después de la denuncia que formulamos, se han suscitado varias cosas. Primero, la explosión en la planta Ramón Laguna del estado Zulia. Posteriormente, la sobrevelocidad en una de las turbinas de la planta Josefa Camejo en Falcón produjo males irreversibles en esa termoeléctrica. Luego, el viernes de Semana Santa, se fue la luz en medio país. 11 estados de Venezuela quedaron completamente oscuras, lo cual revela que el gobierno está descubierto y que no es lo que ellos han venido señalando lo que está planteado. Lo que está planteado, lo que ha ocurrido, en primer lugar, es históricamente una desinversión en los 5 años del último gobierno de Pérez y Caldera, donde estaba planteado el debate de la privatización de las empresas eléctricas, cosa a la que nosotros, desde Patria para Todos y antes desde la causa R, nos opusimos. Segundo, el problema no es el Guri. Yo afirmo responsablemente que el Guri está funcionando óptimamente y el problema no es de generación eléctrica. Venezuela produce 25.353 megavatios. Aún con la construcción de algunas casas de la Misión Vivienda, la demanda eléctrica nacional de Venezuela no supera los 20.000 megavatios como necesidad para que llegue a todo el país, a todos los usuarios. No olvidemos que el servicio eléctrico es un servicio para el desarrollo del país y para establecer mejor calidad de vida. No se puede vivir dignamente sin una electricidad eficiente. Por otro lado, el gobierno disolvió las empresas regionales en el oriente, en el occidente del país, en el BEN, en el BAR, en el occidente, Corpo Oriente, etc. Y junto con la disolución de las empresas eléctricas, se perdieron los gerentes más conocedores del sistema, que los jubilaron inoportunamente, porque como tú vas a jubilar los mejores gerentes que tienes cuando tienes una crisis en el sector eléctrico. Perdieron los mejores técnicos, los más capaces, y hoy la impericia se ha apoderado del servicio eléctrico en Venezuela. Violando la Constitución, disolvieron las empresas regionales, porque pareciera que al gobierno se le olvidó que la Constitución establece que somos un Estado federal descentralizado, y constituyeron otro antro de corrupción centralista que se llama Corpo Eléctrico. Entonces, el frío no está en la cobija. El problema es estructural, el problema es gerencial, el problema es de inversión.
Y por último, Pirela les dejó una advertencia sobre posibles apagones que vendrían en camino. Escuchemos. ¿Qué propone el PPT frente al desastre y a la oscurana? Y adelantamos, hoy lo ratificamos. Lo dijimos el 19 de marzo, lo ratificamos aquí en el estado Sucre. Va a haber 2 picos de crisis en el país y apagones en el país en 2 etapas. La primera, esta, comenzó Semana Santa y el mes de mayo, que es uno de los picos calóricos más altos del primer semestre, y por supuesto producen un incremento en la demanda eléctrica, en el consumo eléctrico. Y luego viene el otro pico, que es el de septiembre, es decir, a un mes de las elecciones, señores del gobierno, se los estamos advirtiendo, a un mes de las elecciones vamos a vivir una nueva crisis de apagones, porque ese es el segundo pico de alto consumo en el país, que es el mes de septiembre. No olvidemos que la última gran crisis fue en septiembre del 2009 y nosotros creemos que hoy, cuando la situación del sistema eléctrico se ha agravado, podríamos vivir una crisis mayor que la vivida en septiembre del 2009, es decir, al país le vienen apagones y oscuranas. Y hasta aquí este reporte especial, informó para Acera Ciudadana Noticias, Luis Gutiérrez.